¿Qué tal amigos de Verso Sports? Un día más aquí con un video nuevo para YouTube. En esta ocasión nada más nos acompaña nuestro amigo Luis. Seremos dos al mando de diferentes temas que tocaremos, pero aún así tratando de hacer muy amena tarde, noche, dependiendo en el horario en que nos estén viendo, pasando un rato agradable. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, amigo, aquí una vez más para discutir varios temitas importantes de la que han ocurrido en la semana. Vale, vale, vale. ¿Y cuál sería el primero de ellos? Porque fue una semana bastante agitada. Y bueno, lo primero que tenemos es obviamente el despido del Potro Gutiérrez. Ya no es más director técnico de Cruz Azul. Todavía él dirigió una última práctica, después fue a una junta con Víctor Velázquez y la directiva allí en Gran Sur. Y bueno, ahí se le informó que ya no era más el técnico de Cruz Azul. Sí. Todo esto después de su partido contra Toluca, ¿no? De que terminó perdiendo la Bombonera, 3-1. Eh, un pésimo inicio de Cruz Azul en este torneo y nada más yo creo que rescatando a Rotondi, creo que de ahí en fuera no había otro jugador que pusiera alma y corazón para su club. Pues es que es complicado. La verdad, los primeros 30 minutos, hasta el gol de Rotondi, Cruz Azul iba marchando bien, tuvo oportunidades de gol, eh, estaba jugando a la ofensiva. Pero después del gol se fue diluyendo, se fue diluyendo, se fue diluyendo, hasta que, bueno, terminó con 3-1 el marcador. Y yo te pregunto, Leo, ¿es correcta la decisión que toma la directiva, el cesarlo del cargo? Yo creo que sí, digo, al final de cuentas, yo lo comentaba contigo, con otros de mis compañeros, fuera de cámaras, el hecho de que Raúl Gutiérrez no fuera un director técnico que realmente sintiera los colores del Cruz Azul, yo creo que quedaba aparte del plantel. Sabemos que él es americanista, entonces yo creo que ahí estaba el asterisco del Potro, que bien, si bien llega como bombero y lo hace de buena manera, yo creo que tiene que ver el hecho de que uno no le cumplen lo que él pidió y lo declaró abiertamente. Yo creo que desde ahí se deterioró con la institución una relación. Y segundo, no es mal director técnico, pero yo creo que para Cruz Azul no era el candidato ideal. Yo ahí, la verdad, difiero un poco contigo. Eh, Honestamente, creo que era mejor opción que Diego Aguirre. Eh, es un buen técnico y es un técnico que en la formación de jóvenes se le ha visto demasiado bien. Y creo que era una muy buena oportunidad para dar el salto en primera división. Pero todos sabemos la bomba de tiempo que es Cruz Azul, eh, que la directiva no es gente de fútbol, no es gente que viva del medio. Entonces, el Potro Gutiérrez, él sabía que iba a entrar a un proyecto con muchas dudas. Entonces, termina su interinato, lo termina de buena manera, le dan el voto de confianza para el siguiente torneo y yo creo que ahí es donde se rompe el tema del grupo con el técnico y del técnico con la directiva porque le traen a Augusto Lotti y a Ramiro Carrera, pero el Potro no los pidió. O sea, no son jugadores que había pedido el Potro. De por sí ya teníamos a jugadores como Carneiro, como Rodolfo Rotondi, que fueron pedidos por Diego Aguirre. Ahí la directiva sí le dio el apoyo al técnico. En esta ocasión no se le dio al técnico. Y es un equipo que Víctor Velázquez le entrega al Potro y le dice, pues haz lo que puedas, ¿no? Y te traigo estos dos. No sé si es lo que necesitas o no, pero aquí están. Y realmente lo que el Potro necesitaba era, por ejemplo, un lateral izquierdo. Y el lateral izquierdo llega hasta en la jornada 4 me parece. Y bueno, y obviamente pues se lesiona, ¿no? La semana pasada. Entonces, yo creo que el Potro Gutiérrez era una buena opción.
solo que, pues como siempre pasa en Cruz Azul, no se le da esa autonomía al técnico para trabajar como a él le gusta y pedir los refuerzos que él necesita. Siempre le imponen gente que al final del día termina en el olvido. Te hablo del caso de Iván Morales, Carneiro, que de repente da un buen partido, de repente desaparece, Augusto Lotti, Ramiro Carrera, que no se han visto para nada. Entonces, la verdad es que es un tema muy complicado y yo creo que no fue la mejor decisión darle salida al Potro Gutiérrez, se me hacía un muy buen técnico, pero bueno, los resultados no lo favorecieron y por eso es que sale de Cruz Azul. Sí, yo creo que también el hecho de que hubiera jornada doble también destantea al club. Yo creo que la directiva sí se apresuró también a despedirlo. Yo creo que ahí sí la directiva comete el error. Digo, para mí yo no siento que fuera el técnico ideal para Cruz Azul. Yo siento que había mejores opciones, hasta donde se sabía él iba a llegar a ser interinato y nada más. Ok, se le da el voto de confianza, la relación se rompe completamente cuando la directiva no le cumple lo que él pide y le imponen jugadores, pero sí el hecho de que haya sido en una semana donde venías o donde se estaba una jornada doble fue muy apresurado por parte del club. Yo creo que lo hubieras dejado esta jornada doble y el fin de semana, dependiendo de los resultados, decides tú si realmente vale la pena despedirlo o no, porque no es mal técnico, pero yo creo que para mi gusto, para Cruz Azul, no era el mejor. Pues ahí, ahí diferimos un poquito, pero yo te quería preguntar, ¿cuál es el principal problema de Cruz Azul? ¿La directiva? ¿El técnico? ¿Cuál es el principal problema de Cruz Azul? Yo creo que la directiva, porque al final lo vimos cuando fueron campeones en 2019, si no me equivoco, fueron campeones, 2019, no me equivoco. En me parece que fue en el 2020-2021. Yo- En ese, en ese torneo donde salen campeones, se demostró que con una buena directiva se pueden hacer grandes cosas. Y cuando esa directiva, cuando salieron campeones, se va y regresa la que estuvo durante los 23 años de sequía, se nota que sí es la directiva quien era el problema, porque Cruz Azul no ha tenido malos planteles e incluso ha llegado a finales. Que las ha perdido, ok, eso es otro tema. Y a lo mejor y puedes culpar a los jugadores, pero la directiva es el principal problema de Cruz Azul, porque no le dan apoyo ni al técnico, ni a los jugadores. Ok, compra, pero ¿a quiénes compran? Realmente Cruz Azul lleva bastante tiempo en no hacer una contratación realmente importante. Yo creo que la que te podría decir importante en cuestión de jugadores, a lo mejor podría ser Elías Hernández, que venía de un buen momento con León. Y fue cuando estaba Pedro Caixinha como director técnico, estaba en la dirección deportiva Ricardo Peláez. Ricardo Peláez. O sea, estaba Ricardo Peláez. Entonces, yo creo que al final de cuentas la directiva sí está haciendo que Cruz Azul vaya más pena que con glorias. eh, y así lo veo principalmente. Eh, pues sí, el aficionado de Cruz Azul, incluyéndome, creo que nos quejábamos de la directiva de Billy Álvarez, pero a comparación de hoy con Víctor Velázquez, o sea, es de risa pensar que estábamos mejor con Billy Álvarez, porque al menos con Billy Álvarez teníamos jugadores de calidad. Te hablamos de, a lo mejor de Tito Villa, este, de Jonathan el Cabecita Rodríguez. Teníamos Estaba jugadores de mayor envergadura, ¿sabes? Y obviamente cuando llega Ricardo Peláez y Billy le dice, ¿sabes qué? Tú hazte cargo, yo te lo dejo a ti. Tú eres el encargado y trae a los jugadores que quieras. Arma tú tu proyecto. Ese fue el inicio del Cruz Azul que vimos campeón. Porque llegaron jugadores como Elías Hernández,
llegó el Piojo Alvarado, llegó Igor Lichnowsky, si no me equivoco. Entonces, en ese momento Billy Álvarez le dio autonomía total a Ricardo Peláez para decir, bueno, te quieres quedar con Pedro Caixinha, quieres traer a otro técnico, el que tú me digas, y aquí está, o sea, yo te doy una cantidad y tú negocia y compra los jugadores que tú necesites para el equipo. Entonces, ahí se empezó a formar ese equipo campeón que vimos. Después, bueno, llega cuando sale Billy Álvarez, que entran los cooperativistas, eh, que de manera sospechosa llega Víctor Dávila, que también hizo un muy buen trabajo como director deportivo, hizo excelentes contrataciones. Creo que fue cuando llegó Luis Romo y el Cabecita Rodríguez. Entonces, ahí hablamos de que, eh, bien o mal, pues Billy Álvarez nos tenía acostumbrados a mínimo estar dentro de los 8 primeros, ¿no? Y ahorita con Víctor Velázquez, genera muchas dudas porque él no es un hombre que conozca el medio y él necesita a alguien que lo, que lo guíe o que lo apoye en el tema, con el equipo futbolístico. Y, y bueno, y con esto, eh, ¿quiénes son los candidatos de Cruz Azul para ser su nuevo director técnico? Se habla de Hugo Sánchez, se habla del Turco Mohamed, del Tuca Ferretti, Jaime Lozano y Palencia. Yo te pregunto, ¿cuál es la mejor opción para Cruz Azul y por qué? Pues mira, te lo voy a dividir ahí yo en dos cuestiones. Digo, el primero sería quién quiero y después quién creo que va a llegar. Eh, ¿Quién quiero que llegue para Cruz Azul? Yo creo que tendría que ser Palencia, el gatillero. Creo que Cruz Azul tendría que darle el voto de confianza a un hombre de casa, eh, y ver que de lo que realmente está hecho. Ahora, ¿quién creo que realmente va a llegar o quién podría ser el que llegue? Eh, yo lo veo de esta manera. Para mí sería Hugo Sánchez. O sea, por la figura que es Hugo y por lo que viene diciendo, porque no es la primera vez que Hugo suena para llegar al Cruz Azul, yo creo que se la van a dar a Hugo Sánchez. Y si no es a Hugo Sánchez, es al Turco Mohamed, no hay más. O sea, no creo que Lozano vaya a Cruz Azul, no creo que Lozano se preste a una directiva donde le impongan los jugadores. Lozano no es así, o se ve que no es de un carácter así. Yo creo que el Tuca lo que menos ahorita quiere es dirigir. Entonces, ok, se habrá hecho entrevistas y todo eso, pero yo creo que al Tuca lo que hizo con Tigres se tiene que quedar con Tigres y no hay más. Entonces yo creo que va a terminar siendo Mohamed, principalmente por su pasado con Monterrey y con América, que no lo hizo mal. Para mí es uno de los mejores técnicos, que inclusive lo hubiera puesto como candidato para la selección mexicana y hubiera hablado, yo creo que de Hugo Sánchez, porque no es la primera vez que suena, aunque sea ese, es el detalle. O sea, no hay más. Ahora sí que para Eh, ti, ¿quién sería el ideal? para mí, o sea, te los podría enumerar del 1 al 5. En quinta posición, para mí sería Palencia. En cuarta, Jimmy Lozano. En tercer lugar, Hugo Sánchez. Y el primero y segundo estaría entre el Turco Mohamed y el Tuca Ferretti. Obviamente, es algo que a mí me gustaría. En las últimas horas se ha hablado que la decisión final está entre Hugo Sánchez o el Turco Mohamed. También se hablaba, por ejemplo, del Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre también, no se me hacía una mala opción. No era mi favorita, pero me gustaba más que el tema de Hugo Sánchez. Y eh, te comento por qué el Tuca y Mohamed eran mis dos opciones. Eh, el Tuca, obviamente, si llegaba, y en las entrevistas seguramente, con Víctor Velázquez le dijo, a ver, necesito autonomía total. Eh, yo, junto con dirección deportiva, escogemos jugadores.
Entonces, él iba a llegar a poner orden, o no lo sabemos si llega, él llegaría a poner orden a la Noria. Y bueno, es un técnico de proyectos a largo plazo, que eso es algo que en Cruz Azul les caería demasiado bien, porque ahorita el barco está hundiéndose. Qué mejor que traer a un hombre experimentado que en un proyecto a largo plazo dio los resultados que obtuvo con Tigres, que fue multicampeón con ellos. Él armó un equipo y él los llevó a la gloria. Entonces, yo creo que pensar en un proyecto largo para Cruz Azul con el Tuca Ferretti, creo que es una excelente opción. El Tuca llegaría a poner orden a la Noria y eso le caería muy bien a Cruz Azul. Obviamente, a lo mejor al aficionado le disgustaría un poco porque el Tuca es muy ofensivo, es muy defensivo, perdón. Pero obviamente hay que pensar que los resultados no van a llegar a corto plazo, porque tiene que armar un equipo eh, competitivo. Ahorita no lo tiene Cruz Azul. Son pocos los jugadores que podemos hablar que están al nivel de un club como la máquina. Entonces el Tuca llegaría a poner orden en ese sentido. El tema del Turco Mohamed, creo que es un hombre eh, que, que da resultados a corto plazo. Es un hombre que juega mucho a la ofensiva, algo que le podría caer un poco bien a Cruz Azul. Y y bueno, sabemos de su pasado con el América y con los Rayados. Y con Tijuana, que los hizo campeones. A un Tijuana que tenía poco de haber ascendido con jugadores demasiado interesantes, como Duvier Riascos, como Arce. Entonces, la opción del Turco Mohamed y el Tuca Ferretti eran mis favoritas. El tema de Hugo Sánchez y del Chepo de la Torre no me gustan porque son técnicos que, digo, desconozco su situación, pero siento que están desactualizados. Hugo Sánchez lleva demasiado tiempo sin dirigir a un equipo. Y el Chepo de la Torre también ya lleva un tiempito. Creo que, si no mal recuerdo, su última etapa como técnico fue con Chivas. No sé si me equivoco. Sí, creo que sí. Entonces, ya hablamos de que fue hace algunos añitos. Y, y Hugo Sánchez, pues tiene todavía más años sin dirigir. Entonces, no creo que es algo que le pueda caer bien a Cruz Azul, porque ya lo vimos con Diego Aguirre. Diego Aguirre era un técnico que no venía tan actualizado y los resultados que dio, ¿no? O sea, la mayor goleada contra nuestro acérrimo rival. Y bueno, el tema de Jimmy y Palencia, pues son técnicos que llevan poco dirigiendo. El Jimmy obviamente ya está con experiencia olímpica, pero creo que todavía le falta para ser técnico de Cruz Azul. Y Palencia, pues ni qué decir, también con poca experiencia dirigiendo en primera división y al menos lo que vi de él no fue grato. Entonces, para mí mis dos opciones principales son el Turco Mohamed y el Tuca Ferretti. Pero las malas lenguas o las últimas noticias hablan de que las dos opciones están entre Hugo Sánchez y el Turco Mohamed. Lo último sabido de este tema es que es el turco quien lleva la ventaja. Es lo último que se tiene de quién podría ser el nuevo técnico. Yo creo que si la directiva quiere también resultados a corto plazo, la mejor opción tendría que ser eh, el Turco Mohamed. Ahora, si le van a dar seguimiento, yo creo que la mejor opción tendría que ser Ricardo Ferret. Claro, sí, o sea, ahí es escoger qué queremos, algo a corto plazo o algo a largo plazo. Yo estaría más contento con algo a largo plazo. Eh, Obviamente, el pensar en el proyecto del Tuca Ferretti es algo emocionante porque él arma planteles y después los hace jugar y posteriormente los hace ganar campeonatos. Entonces, y te hablo de una década que dominó Tigres, ¿no? O sea, entonces, qué mejor que ver eso en un equipo grande como lo es Cruz Azul.
demasiado, digo, también ayudaría, no solamente a Cruz Azul, también como que pondría ya las cartas sobre o los cuatro más populares en México, porque hay un ratote en el que ninguno de los cuatro domina. Entonces, si Cruz Azul puede ser ese primer equipo quien domine, pensando que hay una década por delante, puede ser bastante interesante con Ricardo Ferrer. Por supuesto. Y bueno, pasando a otro tema, eh, bueno, creo que no lo habíamos hablado en el programa, pero Diego Coca es nuevo entrenador del Tri, nuevo director técnico de la selección mexicana. Y yo te pregunto, amigo, ¿Diego Coca era la mejor opción para la selección mexicana? Uf, yo creo que aquí es donde vamos a entrar en debate con mucha gente, porque muchos dirán, ok, era la mejor opción, otros dirán que no. Para mí no lo era. Para mí, si la apuesta iba a ser un técnico extranjero, sí o sí tenía que ser Guillermo Almada. Es el que mejor ha trabajado en los equipos que ha estado. Como lo pusimos en nuestro blog, principalmente, hicimos una nota acerca de su llegada a la dirección técnica de México. Diego Coca no ha conseguido realmente un título importante con, a nivel de clubes, ok, igual que Almada, pero sabemos del trabajo de ambos jugadores, de ambos técnicos, perdón. Sabemos el trabajo de ambos técnicos. Yo creo que Coca, ok, va a llegar a ser un cambio generacional y fue lo primero que mencionó. Es bueno, ok, se les respeta. Hay que verlo haciendo trabajo, pero no, para mí no era la mejor opción, principalmente sabiendo cómo juega, porque es un técnico bastante defensivo. Entonces, y no creo que es algo que la afición quiera ver, una selección defensiva, porque se ha demostrado que México a lo defensivo no funciona. Ahora, aquí hay un tema bastante polémico y es algo que se ha tocado en muchos medios y lo vamos a tocar también nosotros. Para muchos, la mejor selección de México ha sido la de Ricardo Lavolpe y jugaba con cinco defensas. Mismos cinco defensas que puede llegar a jugar Diego Coca. La incógnita será, ¿Diego Coca podrá estar al nivel de Ricardo Lavolpe? Yo creo que no, porque no tiene las capacidades. Ok, es buen técnico. Para mí es buen técnico a secas. O sea, no llega a ser un técnico que realmente pueda llegar a generar una selección en la que podamos pelear. Y principalmente la mira va a estar en Copa América, principalmente. Después de la vergüenza que tuvimos en la última participación contra Chile, ese 7-0, la mira primero va a estar en Copa América y segundo, la Copa del Mundo, porque obligación está en ganar la Copa Oro y ganar la Nations League. La mira va a estar en la Copa América y ese va a ser el primer parámetro de Coca. Si Coca no está apto para la Copa América, yo creo que se cometió un error. Pues, a ver, yo también estoy de acuerdo en que Diego Coca no era la mejor opción para el Tri, pero tú decías, es un buen técnico a secas. Yo no creo que sea así tan a secas, ¿sabes? O sea, hacer bicampeón a un equipo que no ganaba desde hace más de 60 años, yo no creo que sea poca cosa. Es un buen técnico, pero creo que había mejores que él. Él, si no mal recuerdo, dirigió en Tijuana, dirigió a Santos, Atlas y posteriormente, bueno, a Tigres, que bueno, lo dirigió 4 o 5 jornadas, ¿no? Me parece. Eh, sí creo que era mejor opción Guillermo Almada. También estaba en la baraja Marcelo Bielsa. También se me figura que hasta el Piojo puede ser mejor que Diego Coca, pero el tema, a mí no me gustaba la idea de que regresara el Piojo. Ahorita explicaré por qué, pero mi punto es, eh, Diego Coca solo hizo las cosas bien en un equipo, el Atlas. Y las hizo muy bien.
los hizo bicampeones, o sea, no es poca cosa, no es demeritar el trabajo de Diego Coca. Pero en Tijuana y en Santos no le fue nada bien, nada, 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 nada bien. En Tigres apenas estaba la incógnita de ver si le iba bien o no le iba bien. Tenía el equipo en tercer lugar de la tabla general, pero bueno, Tigres ya es un equipo ya armado. Entonces, ahí estaba la incógnita, ¿no? De saber qué iba a pasar con Tigres. Pero a Coca solo le fue bien con el Atlas. A Guillermo Almada, el primero con Santos, los llevó a una final y posteriormente con Pachuca, los llevó a igual a una final. La primera la perdieron, que fue, me parece, justo contra el Atlas. Sí. Y después, al siguiente torneo, los lleva otra vez a la final y los hace campeones. Entonces, creo que Guillermo Almada era mejor opción porque hace funcionar a sus equipos. En los que lo hemos visto, al menos en el fútbol mexicano, ha hecho que sean equipos competitivos. Los ha llevado a finales. Que si ha ganado una de tres o eso ya es otra cosa. No es poca cosa llevar a un Santos que tenía rato de no dar buenos torneos, llevarlos a la final, obviamente con el descubrimiento de Acevedo, me parece que todavía estaba Diego Valdés. Claro, fue el jugador que anotó El gol. el gol en la final. Y posteriormente llegas a Pachuca, también Pachuca que tenía un ratito que no andaba no andaba tan bien, los mete a una final contra el Atlas, la pierden y al torneo que viene los hace campeones. Y con jugadores demasiado interesantes, jugadores que hoy en día deben estar en selección mexicana sí o sí. El tema de Kevin Álvarez, de Luis Chávez, de Eric Sánchez. O sea, creo que Almada era mejor opción, hace funcionar mejor a sus equipos, porque lo que hemos visto de Diego Coca es poco. Sé que hacer bicampeón a un equipo mexicano no es poca cosa, pero solo hizo funcionar a un equipo y tenía los jugadores idóneos para su forma de juego y su estructura de juego. Entonces, yo no creo que la mejor opción sea nacionalizar a Furch o a Quiñones, ¿no? Para ver si funciona el Tri. Entonces, Exacto. el tema de Guillermo Almada me gustaba más. Marcelo Bielsa, sabemos que era un técnico demasiado preparado, eh, que estaba con el Leeds United en la Premier League, hizo un excelente trabajo y es un técnico estudiado, alguien que está muy adentro del medio y que creo que pudo haber dado muy buenos resultados con el Tri. Y, y bueno, con todo esto de que Diego Coca es el nuevo director técnico, te pregunto, ¿cuál es la principal obligación de Diego Coca? Actualmente hacer un cambio generacional es lo primero que va a hacer. O es lo primero que se tiene que hacer. Bueno, Realmente. lo primero que se tendría que hacer, porque recuerda que él mencionó, para mí el tema de la edad no me importa. Mientras quieras representar a tu país, tengas las ganas y tengas el talento, para mí vas a estar. Para mí fue un guiño para los Ochoa, para los Guardado, que probablemente a mi gusto y con ese mensaje, probablemente los veamos en Copa América. Claro, claro. Aunque aquí yo creo que ya entró en la primera polémica Coca y no es algo bueno. ¿Por qué? Porque mencionas primero que él no le importa la edad. Menciona que no le iba a importar la edad, que quien quiera representar a México lo va a representar. Ok, días después hace el comentario de que jugadores como Acevedo, jugadores como Omar Campos, jugadores como Eric Sánchez, jugadores como el propio Santiago Jiménez, que este año viene, yo creo que con todo en la liga holandesa, va a ser jugadores que va a estar llamando constantemente. Entonces, ahí fue la primera polémica de Coca, de, ok,
mencionas que va a haber un cambio generacional, mencionas que no te va a importar la edad, entonces, ¿a quién realmente vas a convocar? ¿A quién le vas a dar preferencias? ¿Al de 37 años, 37 a 38 años o al de 25 o 26? ¿A quién le Claro, vas a dar claro. preferencia en la delantera? ¿Al de 35, al de 34 o 35 años o al de 23, 24 años? ¿A quién le vas a dar preferencia? Y Claro. yo creo que ahí va a ser el primer problema con Coca. Sí, ¿Por claro, qué? la principal incógnita de este nuevo tri. Y bueno, Sí, y con esto, ¿quiénes, porque, qué jugadores de experiencia deberían de regresar al tri? yo creo que ninguno. O O sea, sea, yo creo yo, bueno, creo, soy de la idea que si tienes en activo a a tu goleador histórico, debes de llamarlo. Javier Hernández está en activo y lo está haciendo bien con el Galaxy. Sabemos, sabemos por qué no fue llamado por el Tata Martino y que se decantó por las opciones de Henry Martin, Rogelio Funes Mori, perdón, y Raúl Jiménez. Pero ya tenemos nuevo técnico. Diego Coca debería de traer a Javier Hernández al Tri. es que volvemos a lo mismo. O sea, hay que ver a Coca si va a ser otro títere en la selección. Él dice que no. Mencionan que él no. Hay que ver si Javier Hernández está en buen momento, que lo llame. Pero si no lo llama para llamar a otros jugadores, a otros delanteros, entonces vuelve a ser un títere. Y si no está en buen momento y lo llama, vuelve a ser un títere. Entonces, para mí lo que tiene que hacer Coca es llamar a los mejores que están en su mejor momento. Ahora, tiene que haber el cambio generacional. Yo creo que ya Ochoa, por muy buena actuación que esté teniendo con la Salernitana, Herrera, por muy buena actuación que esté teniendo con el Houston Dynamo, Guardado, por muy buena actuación que haya tenido con el Betis, yo creo que son jugadores que ya no tienes que llamar, principalmente. Y si los vas a llamar, que sean jugadores que motiven a los chavos. O sea, que sean jugadores en los que tú digas, ¿sabes qué? Ochoa, vas como tercer portero. Tú vas por experiencia. Tú vas a apoyar a Acevedo, a Malagón, a Jurado, al que tú me digas, No, pero lo bueno, pero apoya. y tienen que, a ver, y tienen que estar en buen momento. O sea, si los vas a llamar, a ver, creo que no hay problema en que inclusive los ponga de titulares, pero el tema es que estén en buen momento, porque recordemos que en la Copa del Mundo, eh, Héctor Herrera no estaba en buen momento, y ahí estaba, y entró en lugar de nuestro mejor jugador, que era Edson Álvarez. Entonces, algo, una incongruencia por parte del técnico, donde pues tienen que jugar siempre los mejores, ¿no? Sí, exacto. O sea, es lo primero que va a hacer ahora. Hay algo que ya está haciendo Coca que no hacía nuestro anterior técnico, y era visitar estadios. Entonces, ya Coca empezó bien. Ahora, tiene que llamar a los mejores. Es, es lo que tiene que hacer. Ok, si va a ser una selección de veteranos, que nuestro promedio sea arriba de 30 años, tiene sí o sí que llamar a los mejores. No hay más. Eh, pues sí. eh, No, ahora te no hay pregunto, duda de amigo, eso. O eh, sea, eso es ¿quién, principalmente. ¿quiénes deberían de ser los tres delanteros titulares? O bueno, los tres delanteros que tú llamarías para el Mundial del 2026. Ya para Ok, cerrar este segmento rápidamente. mis tres titulares, bueno, mis tres delanteros tendría que ser uno, Santiago Jiménez, sí o sí, por el temporadón que está haciendo. Dos, yo creo que Javier Hernández está en buen momento. Y tres, tendría que ser Henry Martin. No hay más. Ok, honestamente concuerdo demasiado contigo. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y amigo, en el último partido de la Salernitana,
Guillermo Ochoa fue a la banca. El portero que entró lo pusieron como capitán. Guillermo Ochoa regresará a la titularidad con el Salernitana. Complicado. Sabemos las palabras que dijo el técnico, que Ochoa nada más llegaba a reforzar en lo que se recuperaba su portero titular. Yo creo que dudo mucho que regrese. Yo lo veo muy complicado, pese a las buenas actuaciones que ha tenido. Yo creo que el hate que tiene Ochoa fue el 8-2 que le proporciona el Atalanta. Yo creo que es el Paréntesis, amigo. ¿Tú consideras que ha tenido buenas actuaciones Guillermo Ochoa con el Salernitana? Yo creo que sí. Para mí sí. Para mí yo creo que ha salvado al Salernitana en varias ocasiones. Yo creo que de no haber sido por Ochoa, ese 8-2 se hubiera convertido en otro marcador. Digo, poco sabemos de quién era el Salernitana hasta que llegó Guillermo Ochoa, también eso hay que pensarlo, claro. Actualmente su portero, la verdad es que desconozco, nomás lo vi jugar en una ocasión y le metieron tres. Entonces, hay que ver. Entonces, yo dudo mucho que regrese a la titularidad, siempre y cuando el voto de confianza del técnico esté en su portero de confianza. Entonces, mientras sea así, yo creo que Ochoa no regresa a la titularidad. Bueno, también en el último partido solo perdieron 1-0 ante el Hellas Verona. Guillermo Ochoa, creo que fácil anotaron como 15 goles en, ¿qué te gusta? ¿4, 5, 6 partidos? Es un número muy alto, demasiado alto para un portero. Entonces, yo también veo demasiado complicado que Guillermo Ochoa regrese a la titularidad del Salernitana. eh, También porque, como tú mencionas, el portero de confianza del técnico, pues es el que salió como capitán del equipo, más no Guillermo Ochoa. Sí, vaya que hay muchas dudas en esa parte. Mucha gente se quejó, inclusive hinchas del Salernitana, eso hay que también aclararlo. Muchos se enojaron con el técnico diciendo que no era la mejor decisión. Entonces habrá que esperar a qué se decide con Guillermo Ochoa. Yo insisto que no regresa a la titularidad, salvo que se vuelva a lesionar, salvo que lo expulsen, o de otra manera yo no lo veo regresando a la titularidad, siempre y cuando esté este técnico. Una vez que lo cambien o el mismo técnico salga a declarar que se equivocó, todo ese tipo de cosas, yo creo que Ochoa es como va a regresar a la titularidad. Ahora, hay que tener algo en cuenta aquí, y es que la defensa que estuvo contra el Hellas Verona no fue la misma que estuvo en los partidos con Ochoa. Creo que nada más fue una ocasión, y fue en la que menos recibió goles Ochoa. Entonces también es un detalle a considerar esa parte, que no fue la misma. Regularmente siempre hubo una o dos rotaciones que por ahí dejaron en cuestión la defensa, debido también a lesiones que había tenido el club. El club se juega a descenso, es algo que tiene que tener en cuenta el técnico, y hay que esperar, porque al final de cuentas el técnico es el que está toda la semana. O sea, no jugó este partido contra el Hellas Verona, ok, hay que esperar a su partido del fin de semana. Si el fin de semana, o que puede dar la sorpresa el técnico, poniendo a Ochoa de titular o poniéndolo, no sé, hasta saliendo de capitán, puede dar la sorpresa. Yo lo veo complicado, principalmente por lo mismo de que el técnico le tiene su voto de confianza al portero titular, pero hay que esperar, porque yo creo que Ochoa en el tiempo que estuvo lo hizo bien. Bueno, amigo, y a ver, con todo esto, ¿tú consideras que Ochoa estaba para regresar a Europa? ¿Estaba para volver a jugar en el viejo continente? Uf, yo creo que no. Yo creo que también le da pesa.
Tan solo te tienes que dar cuenta en los porteros veteranos, la mayoría cuántos tiene y en qué equipos están. No vamos tan lejos. Gianluigi Buffon, 43 años, y está con el Palermo y está en segunda división. No, pero Entonces, amigo, no me yo, puedes comparar a Gigi Buffon con Guillermo Ochoa, o sea, no, 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 nada que ver, amigo, o sea, sí, sí te fuiste a un extremo muy, no, muy no, no. Yo, feo. yo Eh, hablo de las edades. O sea, yo hablo de las no, edades. pero aún Gigi Buffon con mayor edad que Guillermo Ochoa, no, o sea, le dobla la calidad. Gigi Buffon es un arquerazo. Sí, sí, Ochoa claro. es alguien que a lo mejor para México, o que en México vanagloriamos mucho, pero al menos yo creo que siempre he sido partidario de que Ochoa, a mí no me gusta como portero. A lo mejor aquí va a haber un poco de controversia, pero mucha gente lo considera histórico, de los mejores que ha tenido este país. Y para mí, honestamente, creo que en todas las convocatorias mundialistas en donde él ha estado y ha sido hasta titular, creo que había mejores opciones que él. Porteros un poco más completos. Eh, Bueno, tampoco es como que vamos a denigrar el trabajo de Ochoa. Yo creo que lo hizo muy bien en los finales. Que había mejores, sí. La verdad es que sí. La verdad es que en Rusia 2018 se lo insertan a Miguel Herrera. Sabemos que a Miguel Herrera baja del barco a Moisés Muñoz para llevar a Ochoa, En principal. el 2018, 2014, 2014. bueno, pero por ejemplo, qué bueno que tocaste ese mundial. Yo solo quiero que recordemos un poco la clasificatoria para el mundial. ¿Quién fue el portero que realmente, digo, sé que fue una mala clasificatoria, pésima, de las peores que he visto, pero ¿quién era el portero que nos salvaba en momentos claves? José de Jesús Corona. Sí. No, y más Ese aparte, mundial, ese mundial en específico era el mundial de Corona y se lo dan a Ochoa. Y digo yo, para mí discutible sus atajadas. Yo creo que realmente la única buena atajada que tuvo fue en el partido contra Brasil, donde el remate de cabeza de Neymar, que fue un remate a media altura, obviamente al poste más lejano, y Ochoa tiene una muy buena reacción. Pero de ahí en fuera, todas las demás atajadas fueron remates al cuerpo, amigo. sí, Creo casi que siempre. sobrevaloramos esas actuaciones de Guillermo Ochoa en el Mundial. Y para mí, el portero que debió de haber sido titular en Brasil 2014 debió de haber sido José Jesús Corona. Completamente de acuerdo. La verdad es que a Corona se le culpa nada más por el único partido que jugó, que fue contra Honduras, que se pierde en el Azteca, ¿no? Es el único partido que yo recuerdo que jugó José Jesús Corona, esa eliminatoria. La mayoría los jugó Ochoa. Y sin ir tan lejos, Ochoa juega los últimos dos partidos, que es contra Panamá y que es contra Costa Rica, que por errores entre que la defensa y por él, casi nos quedamos fuera de ese mundial. No, o Y sea, pero a ver, o sea, tenía poco menos de 2 años que Jesús Corona acababa de ser campeón olímpico, cosa que nadie, o sea, nadie lo ha hecho. Y en un torneo en el que fue clave para que México ganara la medalla de oro. no, y sin ir tan lejos, ese Corona que enfrenta a Brasil en los Juegos Olímpicos en la final es casi el mismo Brasil que enfrenta a Ochoa en Brasil 2014. Claro, y Jugadores como recordemos, Oscar, como Neymar, como Marcelo, como Hulk, estaban en ese Brasil que fue subcampeón olímpico en 2012. claro, y o sea, recordemos atajadas, por ejemplo, de a partir de los cuartos de final que se juegan contra Senegal, donde le saca una Konaté literal, Konaté le remata a bocajarro y Corona tiene una reacción impresionante.
De ahí, obviamente, el partido contra Japón, posteriormente contra Brasil, donde tiene eh, excelentes intervenciones y es clave para que nos llevemos la medalla. Después de eso, obviamente, se le da la confianza en el Tri, en la selección mayor, juega algunos partidos de clasificatoria para el Mundial. Eh, Recordemos que después, me parece que ahí en el Inter sale el Chepo de la Torre, es donde entra Bucetich. Bucetich le vuelve a dar esa confianza a Guillermo Ochoa, que la verdad deja demasiado a desear. Y posteriormente, cuando llega Miguel Herrera, esa confianza se la dan a Moisés Muñoz, que me parece que hizo un buen papel, eh, sí, mejor que el de Ochoa. Y bueno, obviamente en el Mundial de 2014 ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Sí, sí, Pero, claro. Y más aparte, Corona, lo que fue 2012-2013, fueron uno de sus mejores años que ha tenido. Recordamos que es campeón olímpico en 2012, tiene un buen torneo con Cruz Azul, y a la postre, en el clausura, creo que sí fue clausura 2013, es cuando llega a Cruz Azul la final, que después la pierde con claro, América. no, o sea, no solo tiene un buen torneo con Cruz Azul, los lleva a la final. O sea, igual Corona vuelve a ser clave para que Cruz Azul llegue a esa final. Inclusive en la final yo recuerdo una donde se la saca al Chucho Benítez abajo, esa iba adentro en los tiempos extra. Por esa tajada es que después llegan los penales y bueno, ya todos conocemos la triste historia, ¿no? No, y creo que sin ir tan lejos también en la ida, creo que, si no mal recuerdo, creo que le saca un remate a Aquivaldo Mosquera, no, no recuerdo a quién. También A Raúl Jiménez con en, un en la, centro de Adrián Aldrete. en la ida, o sea, en la ida le saca un remate que era, ni siquiera era el empate del América, era para que la América se pusiera en ventaja. Entonces, yo creo que Corona lo hace muy bien. Sabemos lo que representaba Corona. Para mí sí era el Mundial de José Jesús Corona. Muchos lo pedían a gritos e inclusive todo el mundo se quejó de por qué Ochoa estaba inclusive convocado. Se decía que los tres porteros que tenían que estar era Corona, Moisés y Talavera. No había más. O sea, Claro. Ochoa ni entraba en la discusión. También, por ejemplo, para el Mundial del 2018, a mí me agradaba un poco más el tema de Talavera. Talavera que también ha tenido unos años increíbles, primero con Toluca, donde logró eh, muchas cosas. Un portero que también no tuvo su oportunidad de mundialista y que lo hizo muy bien en la Copa Oro. Tenemos esa Copa Oro donde Ochoa no entra. Me parece que por un tema de dopaje, si no mal recuerdo, que ves que que se separa del plantel a varios jugadores por un tema de dopaje, donde llega Talavera y bueno, resuelve el torneo, ¿no? Y yo sí creo que el tema de Guillermo Ochoa ha sido un futbolista que a los técnicos se les ha metido a la de a fuerzas en los mundiales. Creo que hemos tenido mejores porteros que Ochoa. Entiendo que él es el que salió a Europa y que pasó por grandes ligas y que fue el mayor atajador en una de ellas. Entiendo todas esas partes, pero hay que poner en retrospectiva en los equipos en los que estaba, eh, los tiros que recibía por partido y bueno, y que en México creo que había mejores porteros que estaban haciendo un mejor trabajo. Sí, sí, claro, digo, y sin ir tan lejos, tan solo hay que, o sea, tener su pasado en Europa, o sea, se fue a la Lazio, ok, tiene la confianza porque no había más, o sea, no había otro portero en el Lazio, su suplente era un morro de 20, de su misma edad, entonces eran competir 1-1, le gana la batalla Ochoa, pero después te vas al Granada, no pasaste nada, no pasó nada con Ochoa, si al caso jugó unos cuantos partidos que se cuentan con las dos manos. Se va al Málaga, pasa lo mismo. Después
va al estándar de Lieja, ok, lo hace medianamente bien, regresa al América, lo hace bien, se va al Salernitana y vuelve la misma historia. El técnico no confía en Ochoa. Y que aquí se critica al técnico, aquí se dice todo, de que el técnico es el del error, de que el técnico no sabe, pero es por defender al mexicano. Y no es por tenerle envidia a Ochoa ni nada de eso. Pero yo creo que a Ochoa se le sobrevaloró muchísimo cuando se fue muy joven de una América en la que realmente aportó, pero no lo suficiente. Estoy de acuerdo contigo, amigo. Y bueno, y pasamos al siguiente tema. Bueno, Henry Martin entró a una lista privilegiada, los 10 mejores goleadores del Club América. Tiene por delante a delanteros demasiados destacados como Carlos Hermosillo, Reynoso, Salvador Cabañas, Borja, Sague, Cuauhtémoc Blanco. Eh, ¿Qué opinas, amigo? ¿Crees que Henry Martin es determinante como lo fueron esos jugadores en su momento? Yo creo que actualmente sí, yo creo que Henry ha madurado tarde, pero maduró. Ha sido el delantero referente. Sin ir tan lejos, le ganó la carrera a Viñas, Federico Viñas. En su momento se la ganó a Nico Castillo, a Nicolás Benedetti, que actualmente está en el Mazatlán. Entonces yo creo que fue un delantero que se tuvo que también adaptar a los diferentes cambios que había técnicos. Recordemos que Henry tiene el cambio de técnicos con Herrera, después con Solari y después con el Tan Ortiz. Entonces, a cada uno se tuvo que acostumbrar el tipo de juego. Yo no creo que alcance a los máximos goleadores, yo no creo que alcance a Sague como el máximo anotador. Yo creo que para mi gusto puede llegar a convertirse en el mexicano más referente del América superando a Cuauhtémoc Blanco y sabemos lo que fue Cuauhtémoc Blanco como jugador, pero a Henry lo único que le hace falta es ser campeón. El único que le hace falta a Henry Martín, ser campeón con el América. Y ese es el problema con Henry Martín. Ha estado en los momentos donde al América lo han eliminado y ha sido señalado en muchas ocasiones que porque no las mete, que porque no hace cierto tipo de cosas que hace en el torneo. Pero no hay duda de que Henry Martín, hoy por hoy, para mi gusto, es el mejor mexicano que tenemos en la liga, es el mejor goleador que hay, completo, y que puede llegar a convertirse en el mexicano más referente del América, superando a Cuauhtémoc Blanco. Híjole, la verdad, dice, bueno, das unas declaraciones un poco fuertes, yo creo. Yo honestamente no estoy de acuerdo. Yo no creo que Henry Martin sea, pues a ver, es un buen delantero a mi gusto a medias. Tiene un buen momento. Ya le alcanzó para estar entre los 10 mejores goleadores del Club América. Pero yo no creo que esté a la altura de jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Sague. Eh, de entrada, no ha ganado títulos, algo que le falta. Es una cuenta pendiente con el club. Eh, y después de eso, tú comentabas las etapas que vivió y a los jugadores que dejó atrás. Tampoco es que haya tenido una competencia que tú digas bastante fuerte. Federico Viñas, momentos bastante irregulares. Eh, Nico Castillo, sabemos lo que pasó, el tema con su lesión. Nico Castillo, yo creo que en su mejor momento, en su prime, sin sus lesiones, eh, yo creo que no estaríamos hablando de Henry Martin en estos momentos. Entonces, a mi gusto, Henry Martin está sobrevalorado. Yo no creo que sea el mejor mexicano de la liga. Para mí, el mejor mexicano de la liga es Luis Chávez y por mucho se lo lleva de calle con una técnica individual envidiable, un golpeo de balón hermoso y
Y, y bueno, Henry Martin yo no lo considero el mejor mexicano de la Liga MX. Creo que es un buen jugador, sí, no estoy diciendo que no, pero yo no creo que le alcance para ser un referente del Club América. Dejó atrás a mejores delanteros que creo que han hecho mejor las cosas y que son referentes hasta de la selección mexicana. O sea, dejó atrás a Oribe Peralta. Oribe Peralta que del 2012 al, al 2018, pon tú, fue nuestra máxima figura. En el 2014 era nuestro referente de ataque. Dejó en la banca a Javier Hernández, nuestro máximo goleador de la selección mexicana. En ese momento no lo era, pero Oribe Peralta ya marcó goles en Mundial. Fue campeón con Santos, fue campeón con América. Henry Martin no ha logrado hacer nada de eso. ¿Ha anotado gol en el Mundial? Sí, pero para mí todavía no es un referente ni lo va a hacer del Club América. Sí, yo por eso dejo el asterisco de que puede. O sea, no digo, no estoy hablando de que lo va a llegar, o va a llegar a hacerlo. Digo, Eh, puede. es que yo no le pondría ni siquiera ese asterisco, amigo. O sea, a mi gusto lo veo muy complicado por la edad que tiene y por lo que, o sea, y, y por lo que le falta dar ese salto de calidad. Todavía no lo da, le falta ganar títulos. Y ese es el principal problema con Henry Martin, que no ha ganado título. O sea, yo creo que si en su mano ya tuviera por lo menos una liga, otra cosa estuviéramos hablando de él. Pero mientras no gane un título, yo creo que el problema va a seguir siendo el mismo con Henry Martin. La incógnita va a estar, ok, hiciste esto en el América, entraste en los goleadores, pero no fuiste campeón. Ahí va a estar el detalle, porque jugadores, por ejemplo, como Cuauhtémoc Blanco, fueron campeones con el América, e inclusive campeón de goleo y campeón del torneo con el América. Entonces, yo digo que puede, porque todavía está, si sigue con esta racha, puede llegar a hacerlo, no hay duda, pero aquí hay otra duda, y es, ¿a quién le ha marcado gol? Y era un tema que yo platicaba con gente externa. Ok, le marcaste gol al suplente del Mazatlán. Le marcaste gol a Marcelo Barovero. Le marcaste gol a Thiago Volpi. Le marcaste gol a Carlos Acevedo. Pero ¿quiénes de estos están en su mejor momento como portero? Yo creo que nada más Carlos Acevedo. Entonces, yo quiero ver también a Henry Martín en un partido como contra Tigres, contra Rayados, donde pueda llegar a ser la figura del América y realmente también consolidarse en este torneo y decir, ok, soy el mejor goleador mexicano que hay en el momento. Y esto también podría ser una señal para Coca de, a ver, estoy aquí y si ya un técnico me dio un voto de confianza en un mundial, ¿tú por qué no me la vas a dar si eres nuevo? Claro, pero o sea, yo considero que Henry Martin vive de un momento y de un excelente momento, pero ¿qué va a pasar cuando ese excelente momento se le acabe? Yo creo que va a regresar a la banca. O sea, y te voy a explicar por qué. Hay jugadores que no están en su mejor momento como goleadores, pero que sin duda son piezas clave para el funcionamiento del equipo. Henry Martin no es ese tipo de jugadores. Alguien que no puede estar en su mejor momento, pero que era pieza fundamental del equipo. Digo, yo sé que me voy a ligas top y a jugadores, a los mejores jugadores del mundo, pero te hablo de un Karim Benzema. No era el goleador, pero era vital en el planteamiento del Real Madrid. Todos sabemos que el goleador era Cristiano Ronaldo, pero Benzema era una pieza clave. También te hablo de Luis Suárez, por ejemplo. Luis Suárez hubo un momento en el que no le iba bien, pero siempre era titular porque generaba fútbol. En el caso de la selección mexicana, te podría hablar inclusive hasta de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez siempre se le ha
se le ha hecho menos porque le ha faltado gol con la selección. Pero en el Wolverhampton eh, fue, porque bueno, ahorita no ha regresado a su mejor versión, pero fue un jugador que hacía jugar al equipo y que después anotaba. También el caso de Oribe Peralta. Si no anotaba, también era alguien que te hacía jugar. Entonces, yo creo que Henry Martin vive de un momento y creo que tristemente cuando se le acabe ese momento, va a volver a ser relegado, porque no es un futbolista que, que haga jugar a los demás. Es un caso similar como lo de Javier Hernández. Javier Hernández eh, eh, es un cazagoles. Sé que el término a lo mejor no está tan bien, pero es la realidad. Él era un cazagoles. A él le tenías que dar los balones para que él la metiera, pero él no hacía jugar a los demás. Recordemos su etapa en el United. Cuando dejó de hacer goles, fue relegado por alguien que hacía goles y que hacía jugar al equipo. El caso de Robin Van Persie, o en su defecto de Danny Welbeck. No era un jugador goleador, pero era un jugador que hacía jugar al equipo. Entonces, yo creo que ese es el tema con Henry Martin. Eh, Hay que ver que ojalá y no se le acabe el olfato goleador, porque obviamente está en la mira ahí para el Mundial de 2026, pero que vuelva a tener una mala racha, creo que puede ser relegado como pasó antes, cuando estaba la disputa entre él y Federico Viñas. Sí, sí, digo, también hay que observar cuánto le va a durar su prime, ¿no? Principalmente, cuánto le va a durar este lapso, porque la mayoría también lo da por hecho de que nada más va a ser este torneo, y puede ser, porque al final de cuentas no, no es como de que también un jugador va a estar 3 o 4 años siendo constante. Pero hay que ver cuánto va a durar este momento para Henry Martín. Como puede durar este torneo, como puede durar 3 más, y en estos 3 ser una pieza clave para el América y ser campeón del fútbol mexicano con él como figura. También hay que recordar que él es actualmente el capitán. Creo que otro peso importante que tiene. Y antes yo creo que de relegarlo, lo primero le quitarían la capitanía y ver qué onda con él. También hay que checar su contrato. No ha renovado. Y si no mal recuerdo, creo que nada se queda un año, año y medio de contrato. Hay que ver si también el América va a querer renovarlo o lo va a terminar vendiendo. No, 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 no. Obviamente, si sigue como va, el América lo tiene que renovar sí o sí. O sea, aquí el tema es, recordemos que el centro delantero vive de momentos. Y ahorita Henry Martin tiene el suyo. ¿Qué va a pasar cuando ese momento se termine? Tiene que volverse un jugador, eh, tiene que volverse un referente del equipo. Ahorita lo es, porque es el goleador y es el capitán. Pero si se le acaba el olfato goleador, ¿qué va a pasar con la carrera de Henry Martin? Es una incógnita que está por ahí, pero obviamente es un tema que nos preocupa porque faltan 4 años y en 4 años pueden pasar muchas cosas. Obviamente él está ahí entre los 4 delanteros o 5 para ir al Mundial de 2026. Ahorita yo creo que está entre los 3 primeros, junto con Santiago Jiménez y a mi gusto Javier Hernández. Pero le tiene que ganar la carrera a los otros dos. Entendiendo que Javier Hernández ya está en el final de su carrera, ya, o sea, ya está en el Galaxy y que se habla de que probablemente pueda regresar al fútbol mexicano. Y Santiago Jiménez, jugador joven, goleador de la Europa League, la está rompiendo en Holanda.
pocos minutos con goles. Entonces, si quiere tener su lugar asegurado para el Mundial de 2026, tiene que trabajar, porque ya también la edad ya es un tema. Entiendo que ahorita no hay jugadores más que Santiago Jiménez, jóvenes, que, que estén en la carrera por llegar al Mundial. Todos seguimos hablando de los mismos, de Henry Martin, Raúl Jiménez, Javier Hernández y Rogelio Funes Mori. Y Rogelio Funes Mori. Pero los cuatro para ese Mundial ya van a ser jugadores súper veteranos. A mi gusto solo tendríamos que llevar a uno de esos cuatro. Y ese uno debe ser Javier Hernández. Santiago Jiménez ya tiene que ser el delantero titular para ese entonces. Pero ¿quién va a ser el tercero? ¿Un jugador joven que va a dar el batacazo en ese momento o otro hombre de experiencia? Y ahorita ese otro hombre de experiencia es Henry Martin. Sí, sí, claro. Digo, primero tendremos que ver cuánto le va a durar su momento a Henry Martín. Yo creo que es la principal duda que a todos nos genera, porque después de su convocatoria para los Juegos Olímpicos es cuando ha venido en ascenso Henry Martín. ¿Y cuántos años tenía cuando llegó a los Juegos Olímpicos? Y muchos creían que iba a ser otro Oribe Peralta, una persona así, pero hay que también guardar las dimensiones. ¿Qué fue Oribe Peralta como jugador y qué es Henry Martín como jugador? Y digo, la incógnita con Henry Martín va a estar es, mientras no seas campeón con el América, contigo de figura, no vas a llegar a ser tampoco ese referente que el América pide. Y eso es algo que el aficionado americanista tiene que tener presente. Mientras Henry Martín no sea campeón y figura con este club, no va a llegar a entrar entre los históricos del club americanista y está lejos. Decía, o que puede superar a Cuauhtémoc Blanco siempre y cuando sea campeón. Lo puede superar en goles. Y eso está lejano, porque creo que si le saca a Cuauhtémoc Blanco 60, 50, 60 goles más o menos, que lo puede llegar a hacer Henry Martín en los años que le quedan. Pero si no eres campeón, no vas a llegar a ser un referente del Club América. Y el América también necesita a Henry Martín como figura, porque desde Cuauhtémoc Blanco creo que no ha tenido, bueno, más bien desde Oribe Peralta, no ha tenido una figura como tal en el América. O sí la ha tenido, pero esa figura no ha sido el centro delantero. Eh, Tú comparabas las actuaciones de Henry Martin y de Oribe Peralta en los Juegos Olímpicos. Henry Martin, recordemos, no apareció en los Juegos Olímpicos. Los, el que resolvió fue Alexis Vega. Alexis Vega que en esos Juegos Olímpicos se consolidó para llegar al Tri Mayor y posteriormente, obviamente con la lesión de Jesús el Tecatito Corona, titular en el Mundial. Y siendo a lo mejor nuestro mejor hombre al ataque junto con Irving Lozano. Entonces, y volvemos a lo mismo. Eh, es un hombre de momentos, tiene un buen momento. Yo no creo que, a mi gusto, no debió de haber sido llamado para los Juegos Olímpicos. No tenía las capacidades ni las referencias para ser titular en el equipo. Creo que era la oportunidad de darle la chance a el Mudo Aguirre, creo que entraba en esa lista, o creo que estuvo en esa lista. Sí, sí, Para mi sí, gusto, se debió de aprovechar para meter al Mudo Aguirre y ver qué nos podía brindar. Henry Martin como refuerzo, a mi gusto el término refuerzo no le quedaba a Henry Martin. Entiendo eh, que era para probar de qué estaba hecho y decepcionó, a mi gusto. No cumplió con las expectativas. Entonces, pues es una incógnita que estará ahí y que, bueno, veremos qué pasa en los siguientes partidos, en los siguientes torneos.
y ver en qué momento llega para el Mundial de 2026. Pues Leo, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, esto fue una edición más de Verso Sports. En la cajita de la descripción les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos subiendo publicaciones bueno, notas a WordPress. Tenemos publicaciones en Instagram y algunos datos curiosos en TikTok. Esto es todo por hoy y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.